Continuando con los estudios, lo que plantea Ferdinand de Saussure, vamos a ver cómo él establece el primer modelo básico de la comunicación. Se llama circuito del habla. Es el circuito del habla que pasa entre un emisor que tiene un concepto en su cabeza, entre un emisor y un receptor. El emisor es lo que tiene un concepto en su cabeza, por eso se parte de una dimensión psíquica hasta que se pase a una dimensión física, es decir, este concepto, esa idea, la va a convertir en un fonema, en un fenómeno físico. De ese fonema, el fonema es lo que llega al receptor y por eso se pasa otra vez de ese fenómeno físico, anatómico, que es lo de escuchar, propio de los sentidos humanos, del fonema, de la dimensión de los fonemas, a una dimensión otra vez conceptual, en la que ese fonema se convierte en un concepto, en una determinada idea en la cabeza del receptor. Entonces, modelo básico de la comunicación, circuito del habla, porque el receptor se puede convertir en el hablante, por eso sería como un circuito entre hablante y receptor, receptor se convierte en el hablante y así hacia el infinito, potencialmente. Entre los dos pasa algo que, por ejemplo, en la comunicación verbal, los fonemas, pero en general hay un signo. Está el signo. ¿Qué es el signo para Ferdinand de Saussure? El signo es la unidad básica de lenguaje, de todo tipo de lenguaje. Por eso, por ejemplo, en el lenguaje verbal, hablando, podemos decir que la palabra es un signo. Pero, ¿de qué está hecho un signo? El signo es como una totalidad dividida, como si fuera el lenguaje para Saussure, como hemos visto, dividido en lengua y habla, ambas como son dos cosas diferentes, pero son dos caras de una misma moneda, la misma cosa, para decir como conceptualmente, pasa con el signo. El signo en su totalidad está dividido y está hecho por dos caras, dos diferentes elementos que pero existen solo uno en función del otro. No existe uno sin el otro. Y son el significante y el significado. El significante sería la cosa material, la forma que es la que está presente a nuestros sentidos. Por eso, eh, hablando de las palabras como signos, los fonemas, lo que escuchamos, los sonidos pueden ser el significante o una palabra escrita, lo que vemos, la escritura es el significante. Mientras que el significado es lo que el significante me remite, es la dimensión conceptual, lo que se produce en mi cabeza. Por eso se habla del proceso de significación, es decir, no existe ninguna comunicación sin un proceso de significación, es decir, sin cargar de significado un significante y sin atribuir significantes a un significado. Pero esa cosa no la puedo hacer yo como quiero. ¿Por qué? Y aquí hablamos de las cuatro leyes fundamentales de la semiótica, de los que tienen los signos, pero antes de hablar de eso tenemos que plantear una diferencia, o sea, las dos diferentes maneras para estudiar el lenguaje. Se puede estudiar de manera diacrónica o de manera sincrónica. De manera diacrónica, es decir, a lo largo del tiempo, un estudio del lenguaje a través de un cierto periodo de tiempo, tampoco sé si existe la palabra periodo, espero que sí, y de manera sincrónica, o sea, en el mismo tiempo, en el presente o en una específica, en un específico año, en un específico momento histórico. Esas cuatro leyes fundamentales del signo son la arbitrariedad, es decir, la relación entre significante y significado es algo fruto de una decisión arbitraria. Es algo establecido por convención. No puedo despertarme un día y elegir que voy a decir lo que me pasa por la cabeza con palabras con significantes que invento, con sonidos o con, no sé, llamar a un bolígrafo, llamarlo vaca, porque me pasó así. No puedo hacerlo porque por convención se ha establecido que lo que se produce en nuestra cabeza pensando a un bolígrafo
está conectado al significante bolígrafo por convención. Y no puedo cambiarlo porque quiero. Si no es algo, la palabra bolígrafo, que se encuentra en el diccionario de la lengua, del idioma español, el idioma español es lo que, o mejor dicho, la lengua de la que habla Saussure, el conjunto de las reglas, de las normas sociales, ese diccionario español es lo que tengo que aprender si quiero que los españoles me entiendan cuando digo bolígrafo o que es lo que tengo que aprender para que si quiero expresar la idea de bolígrafo, sé cómo se dice y por eso sé cómo me podrían entender y hacerme entender. Entonces, el carácter arbitrario del signo, el carácter lineal, pensamos al hecho de poner una palabra después de la otra, escribiendo o hablando simplemente. La linealidad del signo sería como la línea que seguimos mientras que escribimos, que podría ser de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de arriba abajo, según eh, del contexto en el que me encuentro. Después encontramos el carácter de la mutabilidad y de la inmutabilidad. Y aquí vamos a tomar las explicaciones que he hecho antes del estudio diacrónico y sincrónico. ¿Por qué? El carácter de la inmutabilidad del signo, o sea que no cambia, pasa solo en la dimensión sincrónica del lenguaje. En un específico momento histórico, la relación entre significante y significado es inmutable, no cambia. Si quiero ser parte de una específica comunidad de hablantes, por ejemplo, en España o en Italia, tengo que, como si firmar un contrato abstracto al que tengo que submetirme, que es lo de la lengua, o sea, tengo que adecuarme al sistema lingüístico establecido socialmente por convención, en aquel específico momento, por aquella específica comunidad. Ese es el carácter de la inmutabilidad y después está también el carácter de la mutabilidad, pero en la dimensión diacrónica, la mutabilidad de la relación entre significante y significado en la dimensión diacrónica, es decir, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Siendo seres humanos animales que se evolucionan en el tiempo y siendo el lenguaje un hecho social, algo no natural, algo creado por los seres humanos, si nosotros evolucionamos, evoluciona también, como la sociedad, también el lenguaje, también esa relación que pasa entre los significantes y los significados. Podría pasar en los años que se va a utilizar diferentes significantes, por ejemplo, diferentes palabras para indicar, en un momento histórico se utiliza para indicar un mismo significado. Un mismo significado podría ser entendido por diferentes significantes a lo largo del tiempo. O se va a cambiar el significado que hay detrás de una palabra. Por ejemplo, si en el pasado pasaba que en la sociedad patriarcal la palabra mujer era asociada y conectada a la idea que tenía que estar en casa, ahora no pasa más o se intentó cambiar el significado detrás de un mismo significante. Pero cuando pasa eso cuando se produce una idiosincrasia en el sistema, una idiosincrasia en el habla. O sea, de una idiosincrasia en la esfera individual, la esfera individual, la del habla, afecta la lengua, afecta la esfera social. Solo cuando se empiezan a producir cambios en el hecho concreto del habla, o sea, de alguien que dice algo a otra persona, cuando personas empiezan a hablar de una misma manera, diferente de la antes, eso va a afectar las normas abstractas, las lenguas. Ahora faltan solo pocas otras importantes cuestiones que planteó Saussure, pero las vamos a ver en el próximo vídeo, el último sobre Saussure, y después continuamos con otro personaje muy importante que es Charles Sanders Peirce. Pero hasta la próxima con el último video sobre Saussure.